El texto para este día lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, texto 31 en adelante, donde nos dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La palabra del Señor en este día nos habla de un diálogo muy importante, un diálogo muy interesante, que va a tener el Señor Jesucristo con uno de sus discípulos, que es Simón, que luego más tarde será llamado Pedro, ¿no es cierto? Bueno, este diálogo nos deja grandes detalles y enseñanzas para todos nosotros en nuestro caminar de fe. En primer lugar, el Señor Jesucristo va a señalar algo muy importante, y es que la lucha de todo seguidor del Señor es una lucha espiritual. Y hay que situarla en ese lugar, en ese campo, que es una lucha espiritual. ¿Por qué es una lucha espiritual? Porque hay dos poderes en pugna. Uno es el poder de las tinieblas, es el reino de las tinieblas que allí gobierna y controla Satanás, ¿no es cierto? Y por el otro lado está el reino de Jesucristo, el reino de la luz. Ahora, por supuesto que el reino de las tinieblas es un reino que tiene poder, y no ignoramos esto, pero es un poder que está limitado por el poder de Dios. Por lo tanto, aquí hay una cuestión de poderes, pero también de jerarquía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos detenemos en lo que el Señor le va a decir a Simón, ahí nosotros podemos observar y darnos cuenta de esta realidad de un poder que son poderes espirituales. ¿Qué le dice? Satanás os ha pedido. ¿Quién es Satanás? El Dios de este siglo, dice la Biblia. ¿Quién es Satanás? El enemigo de Dios, enemigo de la corona de la creación de Dios, que son los seres humanos. Él ya está derrotado, Dios ya le ha vencido y lo que le espera es el juicio, pero mientras eso no llega, ¿él qué hace? Él es, dice la Biblia, padre de mentira, mentiroso desde el principio, homicida del principio, es engañador, es acusador y entonces utiliza todas estas cosas. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para justamente tratar de llevarse a las almas de la gente al infierno. Como él no pudo contra Dios, como decía, ataca lo que Dios más ama, la corona de su creación, que son los seres humanos, que hechos a semejanza del Señor. Ahora, la lucha es una lucha espiritual. Y por eso nuestro mundo está como está, porque las personas que no están bajo la cobertura de Dios están bajo el control y están esclavos de este gobierno de oscuridad, quien lo rige, que es Satanás. No así con los hijos de Dios, no así con aquellas personas que han pasado por la cruz, que han confesado sus pecados delante de Dios, que se han arrepentido y que viven en el presente de acuerdo a la palabra del Señor, esforzándose cada día para obedecer los preceptos y la enseñanza, viviendo una vida íntegra delante del Señor, para que el Señor pueda ir limpiándoles cada día, purificando su vida, su mente, su corazón. Bueno, con esos Él no puede hacer nada. Por eso nosotros vamos a mirar aquí y vamos a detenernos lo que dice Jesús. ¿Qué dice el Señor? Satanás os ha pedido. Ese os ha pedido nos está señalando algo importante, que Él no puede acceder a nosotros. Él está limitado. Él tiene poder, es cierto, pero es un poder que está limitado por Dios. Y nosotros no le pertenecemos a Él. No pertenecemos al reino de las tinieblas. Pertenecemos al reino de Jesucristo, al reino de la luz. El Señor nos sacó de ese lugar y ya no pertenecemos a Él. Y por lo tanto, ahora le pertenecemos al Señor. Por eso,
cuando él quiere intentar ir contra los hijos de Dios, él tiene que solicitar permiso. Aquello que ocurrió con Job, todos nosotros recordamos, ¿no es cierto? Allí fue que Dios permitió a Satanás tal cosa. Y es cierto, hay cosas que Dios en su soberanía las permite que sucedan y hay otras que seguramente Dios no permitirá que sucedan. ¿No es cierto? Y aquí el Señor nos está diciendo eso. La lucha es una lucha espiritual. Los ataques son espirituales. Y le dice a Pedro, mira que Satanás ha venido a pedirme para sacudirte un poco. Y entonces marca eso tan importante que desde el momento que recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, le pertenecemos al Señor y por lo tanto no tenemos por qué tener temor, porque su sangre nos cubre, su presencia nos acompaña y Él nos guarda, dice la palabra, y es nuestro ayudador. Pero la lucha es una lucha espiritual. Satanás os ha pedido para sacudirlos un poco, Pedro, para sacudirte, para zarandearos como se allí puede zarandearse el trigo, ¿no? Bueno, así os ha pedido. Y el Señor le dice, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y aquí aparece lo segundo. Lo primero es que la lucha es espiritual. Y lo segundo es que muchas veces la fe puede faltar. La fe puede verse minimizado. La fe puede verse opacada. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos puede faltar la fe? Porque en medio de la lucha, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de tantas cosas que llegan a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe, por ahí puede aparecer la duda, puede aparecer esa poca credibilidad a lo que hemos recibido. Y entonces tenemos que ser cuidadosos para que el enemigo no gane terreno en nuestra vida. No seamos engañados por el enemigo. ¿Cuál es el camino que toma Jesús? Es rogar al Padre. El camino siempre es la oración. La oración contrarresta, estimados, todo ataque del enemigo. La oración personal y profunda delante de Dios hace retroceder toda obra de las tinieblas, todo ataque del enemigo, toda tentativa del enemigo que viene contra los hijos de Dios, contra la iglesia del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice, pero aunque Él ha venido y ha pedido para sacudirte, yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Y estimado, está marcando una vez más el camino de la oración. Tenemos que presentarnos delante del Señor en oración para que nuestra vida de fe sea renovada y sea fortalecida a través del poder de la oración y de esa relación íntima que tenemos que tener con el Señor. Pedro contesta a las palabras del Señor y le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Cuando nosotros escuchamos estas expresiones decimos la verdad, qué valiente que es Pedro. Pero el Señor que ve mucho más allá de nuestras palabras, el Señor que nos conoce mucho más allá de lo que nosotros podemos expresar con nuestra boca, Él ve una realidad que nosotros no vemos y se lo va a decir a Pedro. Y entonces le dice, mira Pedro, van a pasar ciertas cosas y antes que estas cosas pasen, tú, aunque me estás diciendo esto ahora, vas a negarme no solamente una vez, sino 3 veces, señalando que el Señor conoce absolutamente todo lo que hay más adelante. Nosotros no lo conocemos, nosotros creemos que lo conocemos, pero tenemos que ponernos en las manos de aquel que sí conoce el futuro para que nuestra vida pueda encontrar la seguridad, la estabilidad y la protección necesaria en las manos del Señor. Demos gracias a Dios por esta su palabra en este día. Porque en este diálogo del Señor Jesucristo con Simón encontramos 3 cosas muy importantes para nuestro caminar de fe. En primer lugar, que nuestra lucha es una lucha espiritual y hay que situarla en ese lugar. Tenemos una lucha espiritual permanente contra un reino de oscuridad, contra un reino de tiniebla, contra el mismo Satanás. Pero
está derrotado, está vencido. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es más poderoso el que está en nosotros. Y el que está en nosotros es Jesucristo el Señor, el reino de la luz. Por lo tanto, Él está vencido. Pero Él intentará desacreditar la palabra del Señor e intentará cada día golpear nuestra vida para que nuestra fe falte. Lo segundo, Él intenta que nuestra fe decaiga, que nuestra fe desaparezca, que no nos apoyemos más en las cosas del Señor. Él intenta eso. Por lo tanto, tenemos en tercer lugar que rogar al Padre, lo que hizo Jesús. Roguemos cada día por nuestra vida, por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por la iglesia. Presentémonos delante del Señor, clamemos a Dios y el Señor nos llevará de victoria en victoria. Que en este día la buena presencia del Señor les continúe acompañando en todo momento.